Estamos de vuelta y estamos, como han visto ustedes en la cabecera, con los rincones de nuestra ciudad, que hoy no van a ser rincones estrictamente benidormenses, sino que vamos a subir a través de un recorrido cercano a los 16-17 kilómetros por la conocida por todos como Sequia Mare, la acequia madre que desde el siglo XVII hizo llegar las aguas de los manantiales de Polop a los pueblos de la Nucía, la Alfaz del Pi, entonces era la Alfaz de Polop, y Benidorm, zonas de secano, zonas donde no se podía cultivar prácticamente nada y donde cualquier año, si no había lluvias abundantes, pues los aljibes se agotaban y prácticamente era imposible la supervivencia o la existencia de las personas. Bien es cierto que esa construcción, que fue costosa en cuanto a dinero, pero muy productiva de inmediato por los resultados que trajo, hizo cambiar radicalmente la economía de la comarca. Para ello, como saben ustedes, contamos con Paco Amillo, él es historiador. Paco, muy buenas, bienvenido. Y con él vamos a abordar este tema tan apasionante. La gente de cierta edad de los pueblos llevan en la sangre la Sequia Mare. ¿Y por qué lo llevan? Pues muy sencillo, porque hasta hace prácticamente 3 décadas, o quizás menos incluso, había una de las tandas de agua, servían para rellenar las cisternas, las aljibes de todas las casas, porque bueno, las épocas de sequía eran con cierta rutina lo que nos tocaba vivir, y de hecho la última es la que estamos viviendo ahora, aunque afortunadamente todavía no lo hemos notado a la hora de abrir el grifo, ¿no? Pero antaño, cuando no existían las redes de abastecimiento, había que recurrir a las aljibes que se suministraban o administraban siempre de este líquido elemento, el agua que llegaba desde las fuentes de Polop. Paco, he dicho que cambió radicalmente la economía de la zona por muchas razones. Totalmente. Porque se empezó a cultivar... Por muchas causas. Mira, en primer lugar, cuesta, pero hay que intentar trasladarnos al siglo XVII. Todo esto estaba prácticamente despoblado. En Benidorm solo había 10 familias y los soldados que estaban en el castillo. Alfaz no existía y el Albide evidentemente tampoco. Altea tenía poquísimos habitantes, todos al lado de la iglesia. Era una comarca casi deshabitada, tan deshabitada que los corsarios musulmanes del norte de África podían venir aquí cuando querían, saqueaban lo que querían, llegaron hasta Callosa, hasta Calpe, estaban aquí como Pedro por su casa, porque esto estaba tan despoblado que les permitía hacerlo. Entonces, ¿qué va a suponer la Sequia Mare? Pues la Sequia Mare va a suponer que esto se pueda repoblar. Al repoblarse Benidorm, Benidorm va a ser ya un punto fortificado, que sobre lo alto de Canfali había unas murallas que venían de la Edad Media, un poco en mal estado, pero que se podían reparar con relativa facilidad. Entonces, desde lo alto de Canfali tenía contacto visual con la torre del Escaletes y con la torre del Aguiló, y entre los tres vigilaban la isla, que era el tradicional escondite de los corsarios musulmanes. Entonces, ahora era mucho más fácil de localizar, y sobre todo cuando se localizaba un intento de asalto de los corsarios musulmanes, la población de Benidorm estaba obligada a intervenir. Evidentemente se pasaban aviso mediante señales de humo o de fuego, según fuese día o noche, y de todas las poblaciones, incluso de Alcoy, venían a colaborar. Y cuando estaba el fuerte de Bernia, aunque en la época de Beatriz Fajardo ya no estaba, pues también. El hecho de poblar Benidorm dio una seguridad enorme a toda la comarca, y por eso se hizo algo que hasta entonces era impensable, que la gente empezase a construir sus casas, las masías, dispersas por el campo. Antes tenían miedo, antes se concentraban en núcleos de población como Polop bien defendidos. Claro. Ahora ya se puede, y eso al extenderse por toda la Sequia Mare, pues eso va a implicar un aumento de población extraordinario, porque ahora hay seguridad. Por tanto, la creación de Benidorm y la Sequia Mare
no solo beneficiaron a Benidorm, sino que beneficiaron a toda la comarca. Toda la comarca históricamente se ha visto beneficiada por todos los demás. Es decir, que el desarrollo de Polop o de la Nucía ha beneficiado a Benidorm y viceversa. Somos una unidad y históricamente hemos funcionado como tal unidad ayudándonos a otros. Es decir, que eso es una cosa que quería ponerlo como primer punto. Realmente beneficia a todos. Ahora, Benidorm era el que estaba en peores condiciones de todos. ¿Sí? Porque Polop, con su barranco, el barranco de Polop al lado, con las aguas que están en la actual fuente de los Chorros, que tienen, como podéis comprobar, muchísima agua, o también con el barranco de Chirles, que tiene muchísima agua, Polop no necesitaba como Benidorm esto. La Nucía pues también tenía sus riegos, tampoco eran tan imprescindibles. Ahora bien, primero Benidorm y después Alfaz del Pi cuando surja, si quieres luego hablamos de la aparición de Alfaz del Pi, pues estas dos poblaciones, si no tenían la sequía mare, realmente no podían prosperar agrícolamente. Sí que es cierto que había un pequeño regadío. Me imagino que todo el mundo ha visto esa fotografía de la noria, ahí donde está ahora el puente, al final de la Higuera. Ahí se regaba un poquito con esa noria, se regaban unos bancales por ahí, que eran del señor feudal, por eso se llamaban la huerta de la señoría. Luego, claro, en Diriet también hay 5 fuentes que permitían en aquella época pues también la aparición de unas masías. Después, los barrancos pues también, pero sumando toda la superficie regada era muy poco, no era suficiente para una población. Entonces, este riego es imprescindible. Bueno, y la pregunta, ¿y por qué decimos tan importante? ¿Solo por la agricultura? No, porque ocurre una cosa. La cantidad de agua que llegaba por esa acequia no le permitía a un propietario regar todas sus tierras. 2 horas de agua cada 15 días solo daban para una pequeña parte de sus tierras. Claro. Entonces, pero aún así es muy importante porque esta parte regada va a constituir el aprovisionamiento del autoconsumo. Todo lo que va a consumir la población campesina va a salir de ahí. Y el resto, el secano, el que se dedica a algarrobas, almendras, olivos, que era la vid, que eran los cultivos más importantes de la época, todo eso se va a dedicar a la venta, a la exportación, con lo cual se tiene, por un lado, seguro del alimento y por otro, el dinero. Ese dinero que hará falta para pagar los diversos censos y para adquirir pues, el poco equipamiento que en aquella época se tenía, pero era suficiente. Además, según los estudios que se han hecho sobre paleoclima, el clima en otras épocas, resulta que en el siglo XVII y XVIII llovía más que en la actualidad. Así que el secano era más rentable que en la actualidad. Para que llueva más que en la actualidad tendría que llover poco, ¿no? Porque últimamente menudo año y medio llevamos, que no ha caído prácticamente nada. Bueno, pero me refería a lo normal, a lo que es habitual, no a épocas de sequía, porque épocas de sequía las ha habido en todos los siglos. Ha habido años de gran sequía y también ha habido años de grandes destrozos por inundaciones. Estos episodios catastróficos son habituales. Pero bueno, si consideramos la media de un periodo largo de 100, 200 años, llovía más y eso hacía que el secano fuese más rentable. Paco, una pregunta. Estamos hablando de que el proyecto se pone en marcha entre 1660 en adelante hasta 1700 aproximadamente, ¿no? Cuando se termina de construir. En aquel momento no se contaba con la maquinaria de hoy en día y se tuvo que buscar la pendiente efectivamente hidrográfica de los 200 metros aproximadamente que está Polop hasta la cota cero de Benidorm. Y eso hizo que... iban buscando las cotas de nivel para mantener siempre la pendiente hidrográfica. Ha de ser un mínimo del 4% para que el agua circule bien por gravedad. Esta acequia se decide hacerla en 1659 y se acaba en 1666. Es un periodo de 6 años y algunos meses.
no sabemos si realmente tardó tanto tiempo o es que en medio, en 1662, se murió el señor de Benidorm. Bueno, hay aquí otra cosa que también es muy distinta del pasado, que es que Benidorm pertenecía a señores feudales. Esto era un dominio feudal y la señora era Beatriz Fajardo de Mendoza. Pero al ser mujer, era la dueña, pero lo administraba su marido. Y entonces, probablemente, esto es casi seguro por las costumbres de la época, que la decisión de hacer la acequia en 1659 fue de Rodrigo Puigmarín, que era el marido de Beatriz Fajardo. Lo que pasa es que este señor muere en 1662 y entonces, si es una mujer viuda y con hijos, sí que se les permitía a las mujeres actuar como representantes de la casa hasta que los hijos fuesen mayores de edad. Porque una vez que el hijo cumplía ya la mayoría de edad, la madre seguía siendo la propietaria, pero administraba el hijo. Es decir, primero el padre, luego el hijo, y la madre solamente, digamos, como una especie de regencia, una solución provisional para guardar el caso. Bueno, lo cierto es que a la muerte de su esposo, pues ella tiene que hacerse cargo de todas sus propiedades y continúa con la idea de la acequia. Es que heredar Benidorm y Polop le había costado un pleito de 11 años y había sido muy caro. Y resulta que se encuentra que de Polop saca algo, no mucho, pero del señorío de Benidorm no saca nada. Y entonces dice, esto no puede ser, es decir, si me he gastado tanto dinero hay que rentabilizarlo. Y es entonces cuando tienen la idea, cuando el matrimonio tiene la idea de repoblar Benidorm, pero para que Benidorm se repueble hay que llevarle agua. Y entonces hacen una acequia de 15 kilómetros desde Polop hasta el Alfaz de Benidorm. Y luego, más adelante, la acequia, no sabemos en qué fecha se produce esto, pero desde luego en la época de Beatriz Fajardo siempre se dice hasta el Alfaz de Benidorm. Y luego ya, suponemos que en el siglo XVIII, la acequia se alarga hasta el casco urbano de Benidorm, con lo cual ya alcanza 18 kilómetros y pico, que es la que tenía hasta hace pocos días esta acequia. Y luego también estaba lavar la ropa en la acequia. Claro, la ropa de una persona sana no es problemática, pero aquí hubo varios episodios de tifus y otras enfermedades infecciosas, que lavar la ropa de los enfermos infecciosos en el agua que después puede beber la gente es problemático. Entonces, pero bueno, fíjate tú, el agua de la acequia mare regaba los campos, molía el trigo, permitía lavar a las mujeres, permitía beber los animales, permitía beber las personas. Como puedes ver, había un aprovechamiento máximo y esto fue lo que permitió realmente el desarrollo de Benidorm y toda la comarca. ¿Y cuánto costó hacer esta acequia? ¿Cuánto costó? ¿Tenemos cifras? Sí, tenemos cifras. En números dan una cifra redonda, 6.000 libras, que era un capital muy importante. Y no fue bastante. Porque no solamente se hizo la acequia, claro, se hicieron todas las infraestructuras que te estoy hablando. Donde se podía, se hacía un cauce de tierra, y eso no era demasiado caro. Pero hubo que hacer numerosas galerías, alcabons en valenciano, y esas galerías o alcabons pues eran costosas. Cuando había un barranco, había que mantener la pendiente hidrográfica y había que hacer un puente, un acueducto para esa acequia. Por ejemplo, en Alfaz del Pi hay uno precioso. Si no lo arreglan, espero que sí, porque sé que hay un proyecto de reparar la acequia mare, pero si no lo reparan, ya se está destrozando un trozo de la clave y en un arco, si se cae la clave, acaba por caerse todo. Espero que se den prisa en hacerlo. Y bueno, pues hay un montón de infraestructuras que eran imprescindibles y eso fue lo que encareció. Pero fue totalmente
insuficiente. Pero esto suponemos, Paco, que se amortizaría de inmediato, es decir... Bueno, sí, se amortizó. Fue un capital, pero... Rapidísimo. Pero es que esas 6.000 libras que te he dicho se quedaron cortas, porque 2 años después, en 1668, Beatriz Fajardo ha crecido la población mucho más de lo que ella se esperaba y se encuentra con que tiene que hacer más obras. Y entonces, como se había quedado sin dinero, y eso que era una de las mayores fortunas de Murcia, porque el matrimonio había juntado tantos dominios señoriales que eran una de las grandes familias de Murcia, aún así se quedó sin dinero y tuvo que pedir un crédito, en aquella época se denominaba censal, de 4.000 libras, y en aquella época un aristócrata no podía endeudarse sin permiso del rey. Entonces pidió permiso a la Real Audiencia de Valencia para pedir ese crédito de 4.000 libras y lo tuvo que justificar. Bueno, eso para nosotros ha sido una mina de información. Hemos encontrado muchísima información porque todos los informes que tienen que dar sobre todos los aspectos económicos, agrícolas, de construcción, de rentas que se cobran, todo eso pues, ha supuesto una ayuda fabulosa. Ese documento del censal del año 1668 ha sido fantástico para conocer muy bien y entender muchísimo mejor otro documento que antes quedaba un poco cojo, que era la Carta Puebla de Benidorm de 1666. Juntando esos dos documentos realmente conocemos el momento de la fundación de Benidorm pues, perfectamente no, pero vamos, con un grado de conocimiento muy satisfactorio. Entonces, sabemos que se gastan en hacer otro molino más en Polop, un horno en Benidorm, un horno en La Nucía y también 2 puentes levadizos de madera para Benidorm. Uno para lo que es la ciudad, para el foso de la ciudad, y otro para el foso del castillo. Y para reparar también las murallas. Es decir, que hay una serie de infraestructuras y en esto se gastan 4.000 libras más. En total, el gasto fueron 10.000 libras. Ahora, Paco, una pregunta. Esta información es tuya porque la he conseguido de lo que has ido publicando. ¿Por qué se quiso hacer también con ese dinero, aparte del hostal en Benidorm, el horno de pan en La Nucía, el hostal en La Nucía, por qué hay un horno de cal para, dices textualmente, para las citadas obras, especialmente la acequia? Claro. ¿Se hacía algún tipo de argamasa o cómo? Es que en aquella época no podías ir a la fábrica a comprar cemento, está claro. Evidentemente. En aquella época hay que pensar que era todo autoconsumo. Tú te lo produces todo. Entonces, para ello hacían hornos de cal. Un horno de cal, en Benidorm todavía se conservan 4 o 5, están patrimonio, está inventariándolos, creo que ya los tiene todos inventariados. Entonces, un horno de cal se aprovechaba una pared de tierra, se excavaba en forma semicircular y luego con piedra se hacía una bóveda que dejas un hueco bajo y encima se amontonaba piedra de cal, piedra caliza tenía que ser. Debajo se metía leña, se tapaba todo y se encendía. Se dejaba solamente un hueco para ir metiendo leña conforme se iba consumiendo. Y al cabo de 5 o 6 días, una semana, la piedra del calor había dejado de ser carbonato cálcico, que es la caliza, y se convertía en cal viva. Y esa cal viva se amasaba con piedrecitas y arena, y eso era el mortero, que era el que se utilizaba para pegar las piedras, la mampostería. Entonces, para evitarse estar transportando, iban fabricando el horno de cal cada cierto tiempo, suficientemente cerca de donde estaban trabajando. O sea, todo estudiadísimo lo tenían. Bueno, claro, es que tenían práctica, porque los proyectos hidráulicos datan en esta zona del siglo XVI. Esta zona, como siempre ha sido muy seca, siempre no tuvo más remedio que espabilarse ya desde el siglo XVI. El que hoy día se llama Pantano de Tibi y que antiguamente era el Pantano de Alicante, se empieza a construir en tiempos de Felipe II y el propio Herrera
el arquitecto del Escorial, el arquitecto preferido de Felipe II, viene a visitar las obras y a dar algunos consejos. Luego se hace en el pantano de Elche, el pantano de Relleu, antiguamente pantano de la Vila, se autoriza antes que la Séquia Mare, aunque se acaba construyendo después. Bueno, ya había una experiencia, ya había una experiencia. Y por eso te sorprende que está bien estudiado. Luego, pues también sabemos que contratan a un maestro de obras de Alicante. Es decir, que para hacer este trabajo, que era un trabajo de envergadura, buscan ya gente que realmente entendía. Y por eso, aún así, yo creo que 6 años es mucho, sobre todo teniendo en cuenta que el cauce es de tierra. Y con esas 4.000 libras que pide después, lo que hacen es hacer de mampostería el cauce en algunos sitios donde el terreno era de yeso y entonces se producían excesivas filtraciones. Sobre todo era el tramo en el barranco de Polop y en la Nucía, que es donde el terreno yesoso se deshacía con más facilidad. Aquí en Benidorm realmente el tramo es de tierra hasta 1940. Por ejemplo, cuando en 1912 los regantes compran la acequia a los propietarios, se hace una escritura y en esa escritura se van diciendo tantos metros en Polop, tantos metros, tal precio, tal. Y cuando llega a Benidorm es la que tiene 7.000 y pico metros de acequia, pero la cobran a mitad de precio. Y se dicen, el cauce es solo de tierra. Eso, el cauce de tierra suponía muchísimas pérdidas. Claro. Paco, tendremos tiempo de volver a esta infraestructura que cambió el destino, ¿no?, de la comarca, y especialmente de Benidorm. Pero yo quería hacerte una pregunta, y es que al principio hablábamos de la muralla de Benidorm y hablamos también de esta obra que es una verdadera reliquia y que muchos de sus tramos ha desaparecido por la especulación urbanística. Sí. ¿Cómo hemos sido capaces de perder esas murallas, por una parte, no conservarlas? ¿Y cómo hemos sido capaces de no saber conservar esto, que es una joya? ¿Es que hubo alguna moda donde había que eliminar murallas? Porque las de Benidorm, por una parte, la Vila son visibles, ¿no?, en el cauce del río, pero las de Altea, por ejemplo, que era una ciudad murallada. Mira, es la idiosincrasia de aquí, porque, por ejemplo, en Nucía conservan toda su documentación desde el siglo XVIII y aquí hemos perdido casi toda la documentación, incluso del siglo XIX. Aquí se han destruido muchas cosas. Aquí durante mucho tiempo se ha tenido el concepto de que no existía lo antiguo, solo existía lo viejo y por tanto era malo. Lo que tenía años no era antiguo, era viejo y malo y había que destruirlo. Y se han destrozado muchas cosas. En otros sitios han dicho, no, lo que tiene muchos años es antiguo y es bueno y hay que conservarlo. No hemos tenido esa mentalidad. Y luego a mí me resultó increíble que, siendo lo importante que fue esta Séquia Mare para Benidorm, hasta tal punto que desde el siglo XVIII se encuentra constancia en la documentación que son los habitantes de Benidorm los que se encargan de promover reglamentos y gestionar, y prácticamente del siglo XVIII hasta 1950 y tantos o 60, prácticamente todos los presidentes del sindicato de regantes son de Benidorm, porque realmente estaban al final del riego, eran los que menos agua recibían y estaban muy interesados en que se administrase el agua correctamente para que les llegase en cantidad suficiente. Inexplicablemente, bueno, todo esto se ha perdido, y eso que para mucha gente, como tú has dicho antes, esto lo han llevado en la sangre, ha sido la vida. Yo hace un par de años hice una propuesta al ayuntamiento de que alguna calle le pusiesen el nombre de Séquia Mare, y yo les dije, pues mira, tenéis o la calle del Pino o calle Júpiter, que por ahí pasaba la Séquia Mare, podría ser esa. Ni siquiera el nombre de una calle a una infraestructura sin la cual, primero, Benidorm no la habrían creado. El Benidorm actual no se hubiese fundado porque nadie hubiese venido a vivir aquí si no hubiesen dado agua. Y después, no solamente ha fundado Benidorm, también dio vida a la comarca,
porque la recuperación económica y el crecimiento brutal de la población que se produce en la comarca a lo largo del siglo XVIII no hubiese sido tan grande de no haber existido esta infraestructura. El pueblo de Alfaz del Pi no existiría sin esta infraestructura. Y a pesar de lo importante que ha sido para Benidorm, aquí parece que se ha olvidado. No, el tema solo interesa a 4 personas mayores que lo han vivido y para los demás esto ya es algo insignificante. Fíjate, Paco, que en una de las charlas que hubo no hace mucho tiempo en Alfaz sobre el tema de la recuperación del patrimonio, precisamente salió esto a colación, porque tú sabes que la Sequia Mare pasaba por lo que es el casco. El casco de Alfaz. Efectivamente, esto lo tengo bien estudiado. Y aquí. Donde está el Hostal Molí, ahí estaba la calzada y la caiguda. Efectivamente. Entonces, ahí estaba, había un molino que monturaba. Y más abajo había otro, en esa zona había varios molinos, efectivamente, pero todavía se conserva el molino en el nombre del hotel. Sí, pero eso sería hoy en día un atractivo turístico de primera índole. Sí. Porque además, yo lo he llegado a conocer, era de una belleza indescriptible. Pero también llegué a conocer el lavadero municipal, que por ejemplo la Nucía lo conserva, pero Alfaz lo destruyó. Pero que estamos hablando de principios de los años 80, cuando eso se destruye. Sí. Entonces dices, ¿cómo hemos podido cometer esa auténtica barbaridad de hacer desaparecer algo que fue una parte de las raíces de un pueblo? Sí, un concepto de progreso malentendido. O sea, progreso es otras cosas, no lo que entonces se pensaba que era progreso. Paco, como te decía, esto nos da para mucho. El técnico me está diciendo también, como siempre, que en la televisión el tiempo es oro y tenemos que dejarlo. Gracias de nuevo por esta magnífica lección de la historia de nuestra tierra que nos acabas de dar. Y como esto da para mucho, volveremos con ello, porque esperemos que la sequía no se convierta en noticia. Esperemos. Ojalá llueva y no tengamos que echar mano de la Sequia Mare, porque, por cierto... Antes echaríamos mano, me imagino, de la conducción Fenollar-Amadorio y nos traerían agua desde Alicante. Ya no haría falta traerla con barcos desde Alicante como en el año 78, ahora vendría por esa construcción que se hizo en tiempos del ministro socialista José Borrell. Una gran iniciativa. Esto pues nos da tranquilidad. Si el día que la comarca no pueda autoabastecerse de agua, como es lo habitual en ella, nos puede llegar de fuera por ahí. Pues menos mal, ¿ves? Estamos hablando de épocas muy, muy pretéritas. Siempre cuando hablamos de algo bueno hay que echar mano de prácticamente de la historia, ¿verdad? Paco, muchísimas gracias. Lo dicho, volveremos. Y si te parece, hablamos de esas murallas y del Benidorm, de los corsarios, en la próxima edición. Y vamos a intentar definir cuál era el Benidorm medieval y dónde estaban sus lindes. Un tema apasionante, sí. Un Benidorm muy pequeñito comparado con el actual, pero también con una larga historia y muy interesante, las dos cosas. Pues así será. Amigos, yo creo que ustedes han disfrutado hoy como enanos con esta lección de algo tan importante para todos como fue, y lo es, la Sequia Mare, que aunque ya esté desaparecida en muchos tramos, muchos la hemos vivido, muchos hemos bebido el agua de esa acequia y muchos hemos visto regar los bancales de naranjos y de almendros por nuestros padres y nuestros abuelos, precisamente, de esa acequia que todo emanaba de los manantiales de Polop. Un par de minutos de publicidad y volvemos. Supermercados Mendoza, simplemente los mejores supermercados de la Costa Blanca. Después de ver lo que acabamos de contemplar, el estado de ruina de uno de los elementos que deberíamos estar orgullosos de haber mantenido en un intacto estado de conservación como es la Sequia Mare, el riego mayor del Alfaz, ese vial que trajo el agua
a toda la comarca y que generó riqueza, y no hace tanto, estamos hablando de hace 4 siglos. ¿Ustedes se imaginan que en Segovia hubiesen eliminado su acueducto, o en Granada pues la Alhambra, o la Mezquita de Córdoba, o la Giralda en Sevilla, o las Torres de Serrano en Valencia? ¿Qué está pasando en esta comarca que no sabemos conservar lo nuestro? ¿Por qué? ¿Se han vuelto locos los gobernantes de esta comarca, que no solamente no estamos a la altura del progreso, sino que nos estamos cepillando literalmente lo que forma parte de nuestra historia? Es que quizás algunos de los actuales gobernantes, y no tan lejanos, hablamos de hace 30, 40 años, se pensaban que, por ejemplo, la Sequia Mare era una herencia del franquismo y por eso había que eliminarlo. Estamos hablando de lo que fue la génesis de esta comarca. Y ya ven ustedes cómo está, totalmente destrozada. Ni un molino queda, que serían punto de atracción turística en este momento. Ni un lavadero de los que habían su recorrido. Prácticamente nada. Es terrible. Como terrible es acudir a un punto de Benidorm. En un reportaje que ha preparado nuestra compañera Susana Mecha con nuestro compañero José Uriel y nuestra compañera también Regina Salom, un punto donde ya han fallecido 3 personas en accidente de tráfico. Nos vamos a ir a un punto en concreto de la ciudad de Benidorm. Los vecinos están hartos, hastiados, cansados de decirle al ayuntamiento que hay que tomar medidas en un vial de cuya competencia es el ayuntamiento, los actuales regidores o los que fueron anteriormente de esta ciudad. Vean ustedes el reportaje y van a ver ustedes por qué cuando decimos que han habido 3 muertos es gracias a la divina providencia, porque lo normal es que hubiesen habido muchos más. ¿Y les han hecho caso a los vecinos desde las autoridades locales? Para nada. Como también verán ustedes el próximo lunes un asunto que pone los pelos como escarpias. Vamos con ese reportaje. Una de las zonas más concurridas de Benidorm, cercana a la Avenida de Europa, concretamente el cruce de la calle Kennedy con la Avenida Cuenca, esta última de doble dirección, sufre desde hace años las graves consecuencias de la falta de un semáforo. La afluencia de vehículos y de personas es constante en todas las épocas del año, al ser un área hotelera, con el Hotel Caballo de Oro en pleno cruce. Además, la Avenida Kennedy es una de las más transitadas de Benidorm. Cada domingo, miles de personas atraviesan esta calle de camino o regreso del mercadillo del Rincón de Lois, próximo a la zona. Con un saldo de 3 personas muertas y un accidente hace pocos meses que dejó un herido grave, entre otros muchos atropellos y sucesos, este cruce se convierte en un punto rojo para miles de viandantes y conductores que transitan estas calles cada día. Todo esto, sumado a un área reservada para autocares y buses turísticos, situada en pleno cruce en la Avenida Cuenca, justo enfrente del Hotel Caballo de Oro, dificulta si cabe aún más el correcto flujo vial en la zona. Nicolás Pérez, un ciudadano residente en la calle Kennedy, ha querido hacer una denuncia pública ante la urgente necesidad de un semáforo en este cruce. Porque aquí ya ha habido accidentes, la tira, y 3 muertos hubo aquí. Entonces, ahora, como tú comprendes, ya ves aquí este autocar y coches aparcados de los 2 lados. Pues entonces hay que salir, el que viene de allá tiene que salir con el coche a la mitad de la calle. Y por aquí suben los coches igual que chispas. ¿Tú te crees que mismo este coche puede subir a esta velocidad por aquí? Pues claro, te sale una persona mayor, como soy yo ya, tienes que mirar para un lado, para el otro. Cuando miras para un lado, no ves venir ninguno, a lo mejor sales y tienes otro encima. Y esto es un peligro aquí, yo le tengo mucho miedo a esto. Nicolás Pérez lleva años de litigios no solo para conseguir la instalación del citado semáforo en el cruce, vital para evitar futuros accidentes. Además, denuncia el estado de abandono de la calle Kennedy, así como del solar situado en la misma, frente a la avenida Mallorca, muy próximo a la zona guiri. Este solar está para venir los perros a cagar ahora en el invierno y en verano para aparcar los coches que vienen aquí. Y entonces esto ya ves cómo está de deshecho. Hierba, la cagada de los perros y todo, aquí no limpia nadie nada. Y el peligro que supone, y luego lo del barranco, lo del reguero, pues ni te cuento, ya lo veis cómo está, que eso se atranca ahí abajo y se inunda todo Benidorm. De manera que esto si viene una riada fuerte,
arranca los árboles que están en el medio, mira aquel que está allí en el medio, lo arranca y se mete en el reguero ese, lo tranca y inunda toda la calle Filipinas y todos los hoteles y todo por ahí. Esto es un desastre, hombre. Mi mujer ya lleva puestas 2 denuncias en menos de 4 años que lleva ella al ayuntamiento que lleva de presidenta, porque esto, mira estos coches que bajan de por ahí, pues mira la polvareda ahora que estamos en invierno, y en verano esto, y las ventanas nosotros las tenemos que cerrar porque se nos mete el polvo encima. Bien, y una vez, no hay palabras. Cuando uno ve estas cosas, no hay palabras, porque ¿para qué queremos gobernantes si no actúan de ninguna de las maneras? Y la ciudad está como está. Dicho esto, amigos, no merece la pena hacer más críticas. Seamos positivos, tenemos el mes de mayo a la vuelta de la esquina, la posibilidad de cambiar todo esto, o que esto no siga tal y como lo estamos viendo. 2 minutos de publicidad y volvemos con asuntos muy interesantes.